Hola, muy buenos días chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del balance, uno de los tres más importantes estados financieros de una empresa entre los 5 que podemos analizar. En vídeos anteriores hemos analizado una cuenta de pérdidas y ganancias, donde hemos analizado las pérdidas o los beneficios generados en un periodo de tiempo. Igualmente, en vídeos anteriores tratamos el estado de flujos de caja, donde igualmente analizábamos las entradas y salida de dinero en un espacio de tiempo determinado. Sin embargo, el balance es una foto estática en el tiempo. Es una foto de la situación patrimonial en ese momento de la empresa. Por lo tanto, podemos analizar la evolución con dos balances en distintos puntos temporales para ver cómo ha evolucionado ese balance. Quédate y lo comentamos. Darle a like, deja un comentario, no cuesta nada y es un gran refuerzo en la motivación para seguir creando vídeos. El balance de una empresa representaría su situación patrimonial, su situación económica y financiera en un momento determinado. El balance tiene dos partes. Por un lado está el activo, que representa todo lo que tiene la empresa, activos y derechos como edificios, maquinaria, dinero en el banco, etc. Y por otro lado tenemos el pasivo, que representaría lo que debe la empresa, las obligaciones, el dinero aportado por los accionistas, las deudas con los bancos, las deudas con bonistas, deudas con proveedores, etc. También podemos verlo de otra forma. El activo, que en inglés viene representado por assets, es todo lo que tiene la empresa o el capital que necesitamos para hacer funcionar el negocio. Por otro lado, el pasivo, que en inglés sería liabilities, es cómo financiamos ese activo, es decir, de dónde vienen los recursos o el capital que utilizamos para financiar esos activos necesarios para hacer funcionar el negocio. El capital que utilizamos para financiar el negocio viene principalmente de tres fuentes. Por un lado, la deuda, que bien puede ser bancaria, bonos, etc. Por otro lado, el dinero de los accionistas, o también llamado fondos propios, que lo componen las acciones, retenciones de beneficios de años pasados, etc. Y por otro lado, lo que llamamos float, que es el capital procedente de proveedores, clientes, empleados, el gobierno, etc. Estaréis pensando, ¿clientes, proveedores, empleados? Este dinero se lo proporcionan a la empresa estas entidades mediante el desarrollo del propio negocio de forma gratuita. Por ejemplo, un proveedor nos vende materia prima que necesitamos para fabricar nuestros productos. Una vez que nos entregan esa materia prima, hasta que no realicemos el pago, nos están financiando. O por ejemplo, un cliente puede pagar por anticipado un pedido sin aún haberlo recibido. Este cliente nos estaría financiando. Un empleado cobra a final de mes, pero durante todo el mes está trabajando y ese dinero redunda en beneficio de la empresa hasta no se realiza el pago en su fecha. Con otro enfoque podríamos decir que el pasivo describe el origen de los fondos que utilizamos para financiar el activo, que es el destino de estos fondos. Es por ello, como habréis intuido, que el pasivo tiene que ser igual al activo. El origen de esos fondos tienen que cuadrar con el destino de los mismos. El activo está normalmente en el lado izquierdo del balance y los pasivos y el patrimonio de los accionistas, también llamado equity o patrimonio neto, se representa en el lado derecho. Esto quiere decir, si tengo activos por un valor de 10 y debo un pasivo por valor de 8, tengo un valor contable de 2. Es decir, 10 menos 8, 2.
Esto es lo que llamamos equity o fondos propios. Y realmente es lo que pertenece al accionista. Es lo que pertenece a los que compramos acciones de la empresa. Recordad que la deuda ha sido prestada por entidades bancarias o bonistas y por lo tanto, mientras no reciban el pago acordado sobre esa deuda, mantendrán la propiedad de una parte de la empresa, incluso por delante de los accionistas en caso de quiebra. Quiere decir que los accionistas seremos los últimos que cobraremos en caso de problemas. Os estaréis preguntando si el activo es igual a pasivo. ¿Por qué no estudiamos solamente el pasivo o solo el activo? Si estudiamos uno de ellos, ya tendríamos el estudio completo. La respuesta es porque las empresas pueden aumentar la rentabilidad si utilizan el capital de terceros en beneficio de sus accionistas. No es lo mismo que los accionistas tengan que poner el 100% del capital para el desarrollo del negocio que usar la deuda o se financien gracias a clientes, proveedores o entidades bancarias, disminuyendo el capital que los accionistas tienen que desembolsar para obtener beneficios. Esta puede ser la diferencia entre negocios buenos y negocios extraordinarios. Cuando hablamos que una empresa tiene un balance saneado, que tiene sus espaldas cubiertas, o si pensamos qué información nos aporta el balance, por un lado nos informa de si la empresa está suficientemente capitalizada o si por el contrario adolece de falta o exceso de recursos propios. Si la empresa no está bien capitalizada y tiene mucha deuda, posiblemente sus accionistas tengan que aportar capital adicional para asegurar su capacidad de pagar sus deudas. El balance nos dirá si la directiva está haciendo una gestión eficiente de la financiación. Por otro lado, nos informará del nivel de endeudamiento de la empresa, si este endeudamiento es elevado o no. También nos informará de la liquidez para atender los pagos o compromisos que tenga la empresa y la solvencia para hacer frente a los pagos a corto plazo, a largo plazo. Tanto activo como pasivo se ordenan de arriba a abajo. En la parte del activo, de mayor liquidez a menor liquidez. Y esto quiere decir por la capacidad de ese activo de ser convertido en dinero líquido. El dinero en el banco diríamos que sería el activo de mayor liquidez, pues rápidamente podemos hacer una transferencia monetaria y hacer un pago. Por otro lado, una inversión en un edificio sería un activo de mucha menor liquidez, porque realizar esa venta para obtener un valor monetario, el dinero líquido, requeriría mucho más tiempo y mayores problemas. Por otro lado, el pasivo se ordena de menor exigibilidad a mayor exigibilidad. ¿Y a qué llamamos exigibilidad? Se entiende como grado de exigibilidad el menor o mayor plazo que se dispone para liquidar una deuda, para hacer el pago de una deuda o una obligación. A mayor grado de exigibilidad, una deuda o una obligación tiene mayor grado de exigibilidad en tanto menor sea el plazo que se dispone para poder pagarla. Antes de continuar, quería comentaros que en el canal tenéis una serie de listas de vídeos atemporales. Para aquellos que os queráis iniciar en esto de la inversión, hay una lista que se llama Iniciación a la Inversión, donde comentamos por qué es necesario invertir y que yo mismo me reescucho de vez en cuando para adquirir el convencimiento necesario y la psicología necesaria para abordar esto de la inversión. Creo que son interesantes. Adicionalmente, en esta lista vas a encontrar una serie de vídeos hablando de indexación. Pero aunque no estés interesado en la indexación, te sugiero que los escuches porque la mayoría de conceptos son aplicables a cualquier tipo de inversión. También puedes encontrar una lista de píldoras de conocimiento donde intentamos aportar una serie de reflexiones o conceptos relacionados con la inversión.
Otra lista de educación financiera donde hemos incluido algunos vídeos que nos ayuden a mejorar nuestra cultura financiera y charlas con otros inversores o personas relacionadas con el mundo de la inversión, el ahorro y la cultura financiera en general. Por último, tenemos dos listas más. Una lista llamada Analizando Empresas, donde hemos incluido algunos análisis de algunas empresas. Siempre intentamos hablar de análisis de empresas, pero adaptándolo y no solamente con el simple objeto de analizar una empresa, sino con objeto de aprender. Y finalmente tenemos una lista llamada Aprendiendo a Analizar Empresas. En ella, secuencialmente, hemos creado o vamos creando una serie de vídeos que nos ayuden a aquellas personas que se quieran iniciar en esto de la inversión a ir paso a paso adquiriendo conceptos, conocimiento, para poder analizar una empresa por ellos mismos. Así que no olvides que tiene esta serie de recursos atemporales a los que puedes acudir en cualquier momento. En base a lo comentado anteriormente, los activos diríamos que se pueden dividir entre activos corrientes, que pueden ser convertidos en liquidez en un periodo inferior a un año, y no corrientes, que serían aquellos que necesitarían más de un año para ser convertidos en cash, en liquidez. A veces, en vez de corrientes y no corrientes, también encontrarás la nomenclatura como circulante y no circulante, o en inglés como current assets y non-current assets. Podríamos decir que estos activos no corrientes están destinados a permanecer mucho tiempo en la empresa, y lo mismo ocurre con el pasivo. En el pasivo podríamos diferenciar entre, por un lado, el patrimonio neto, que sería la parte correspondiente a los accionistas, y luego tendríamos el pasivo circulante y pasivo no circulante. También lo podremos encontrar como pasivo corriente y pasivos no corrientes. En inglés podemos verlo como non-current liabilities. Por otro lado, el patrimonio neto en inglés lo podemos encontrar como equity. Recordemos, el pasivo no circulante o non-current liabilities, la exigibilidad es de 12 meses o superior. Antes de continuar, me gustaría dejar claro que no vendo nada, no soy experto en nada, solo soy un autodidacta. Hablo desde mi opinión y desde mi experiencia personal. Mi única motivación es intentar aportar algo. No creas nada de lo que yo diga, no hagas caso a nada de lo que yo te cuente. Simplemente lee, escucha, fórmate y aprende. Debes pensar por ti mismo. Debes dar forma a tus propias convicciones para tomar tus propias decisiones. Implica y ayuda a tu entorno a que aprenda de inversión. Crea tu propia forma de invertir. Requiere algo de esfuerzo, pero te garantizo que merece la pena. Pero vayamos a una cuenta de balance de una empresa y veamos las principales o cuentas más importantes de un balance. ¿Y qué son? ¿Qué representan? Veamos esta cuenta donde tenemos los activos y pasivos para adicionalmente tener abajo del todo el equity o los fondos propios. Empecemos por los activos. La cuenta de Cash and Short Term Investment, o también llamada Cash y equivalentes, serían las cuentas de efectivo y muestra la cantidad de efectivo, de dinero líquido y con capacidad rápidamente para convertirse en dinero que tiene la empresa para atender cualquier pago. Una empresa no puede funcionar sin efectivo, aunque sea muy buen negocio, aunque sea muy rentable. Si no tiene liquidez y gestiona mal esta liquidez, puede terminar quebrando. Necesita efectivo para comprar mercancía, para pagar a sus proveedores, para comprar materia prima, la energía, el agua, etc. La caja crece a medida que la empresa cobra a sus clientes. Es decir, crece vía margen bruto, que el margen bruto serían las ventas menos las compras, más menos cosas extraordinarias como una venta o una compra de un negocio. El crecimiento de la caja normalmente es un buen indicativo de la salud del negocio, pero hay dos casos que debemos evitar. El primero es
que la caja se incremente gracias a un incremento de la deuda. Es decir, si pedimos un préstamo, ese dinero va directamente a la caja, pero no es un incremento de caja vía el negocio, sino vía endeudamiento. Y otra opción, que tampoco es positiva, es un crecimiento de la caja mediante ampliación de capital, es decir, mediante emisión de nuevas acciones que la empresa coloca en el mercado y obtiene dinero por ellas, poniendo nuevas acciones en circulación y diluyendo al actual accionista. Otra cuenta bastante importante es Account Receivables o Trade Receivables. Diríamos que son las cuentas por cobrar. Cuando los clientes nos compran productos, deben pagar por estos productos. Hasta que el cliente realmente no nos pague y recibamos el dinero por la mercancía o el servicio prestado, este dinero permanece anotado en esta cuenta y desaparece una vez recibimos el dinero. Así que en esta cuenta aparecería el dinero que nos deben los clientes. Otra cuenta importante es el inventario, que sería el valor de todo el material y materias primas que están almacenadas en la empresa, así como productos que estén en elaboración o incluso los terminados y listos para ser vendidos a clientes. Normalmente debemos fijarnos que tanto la cuenta de cuentas a cobrar como la de inventarios que crezcan a medida que crecen las ventas. Si no crecen las ventas y crecen estas cuentas, puede indicar que los clientes no nos pagan o que el inventario se incrementa porque no podemos vender o tenemos dificultades para vender nuestros productos y se nos están acumulando en el inventario. Estos elementos comentados anteriormente son muy importantes para determinar el working capital. Si no sabes lo que es el working capital y los cambios en el working capital, te dejo un enlace aquí arriba a la derecha donde puedes acceder a un vídeo donde lo comentamos y explicamos la importancia que tiene para calcular el free cash flow de una empresa. Otra cuenta importante es la cuenta de Property, Plant and Equipment. Esta cuenta representa el valor de todo el equipamiento e infraestructura utilizada por la empresa en la producción de nuestro negocio. Si hablamos de neto, sería descontada su amortización. Sabéis que cada año se va depreciando y amortizando hasta el fin de vida útil. Si no sabes lo que es la amortización y cómo se realiza el proceso de amortización y cómo afecta a esta cuenta de balance, te dejo un vídeo aquí arriba a la derecha donde comentamos qué es, cómo se calcula y cómo nos afecta. También tenemos otra cuenta, Long Term Investment, que serían inversiones a largo plazo que tiene realizada la empresa. El Goodwill, que también es otra partida muy importante. Cuando una empresa realiza una adquisición de otra empresa, podemos distinguir tres tipos de activos de largo plazo que tienen que ser contabilizados en la empresa que los adquiere, en su balance. Por un lado están los activos tangibles, los activos intangibles y el fondo de comercio o goodwill. Los activos tangibles son activos que tienen forma física como edificios, maquinaria, equipamiento, etc. Los activos intangibles son aquellos que carecen de forma física, por ejemplo patentes o derechos de autor o la marca. Los intangibles, como su propio nombre indica, no se pueden tocar, pero se espera que generen beneficios para la compañía y por ello se pueden valorar. Por ejemplo, la marca Coca-Cola, pues evidentemente tiene un valor intangible porque el cliente consume el producto asociándolo a la marca. Piden Coca-Cola, no piden una bebida de cola. Por otro lado, el fondo de comercio o goodwill sería un activo intangible y que surge cuando la empresa que adquiere paga por encima del valor contable de los activos. En este caso hablamos tanto de activos tangibles como intangibles. Cuando la empresa paga por encima de su valor contable, ese exceso que paga, entendiendo la empresa compradora que va a obtener unas sinergias o unos beneficios por esa adquisición, ese exceso de pago se contabiliza en el balance de la empresa compradora como goodwill. Y siempre es un elemento a vigilar, algo muy peligroso,
porque si en el futuro esos posibles beneficios que nos va a generar no son reales, supone un deterioro de ese goodwill. Y eso directamente va a la cuenta de resultados. Quiere decir, lo que llamamos un impairment, un deterioro, va directamente contra la cuenta de resultados, reduciendo los beneficios. Así que debemos vigilar muy de cerca este tipo de cuentas. Normalmente, tras una operación corporativa de adquisición de una empresa, los activos tangibles y los activos intangibles, que tienen una vida finita, son depreciados y amortizados en diferentes periodos de tiempo según su vida útil. Sin embargo, el goodwill no se amortiza, sino que se revisa periódicamente cada año y, como decíamos anteriormente, si se estima que no va a generar los beneficios o las sinergias o su valor se ha deteriorado, supone un impairment que va contra la cuenta de pérdidas y ganancias. Si pasamos al pasivo, nos encontramos con la cuenta de Accounts Payables. Esto sería similar a la cuenta de clientes, pero en el caso de proveedores. Diríamos el dinero que debemos a los proveedores y que tenemos pendiente de pago de mercancías o servicios que ya hemos recibido. Short-term borrowings serían deudas de corto plazo. Current portion of long-term debt sería la parte de la deuda de largo plazo que tenemos que pagar en el corto plazo, es decir, en este año. Long-term debt sería la deuda de largo plazo, deuda o bonos o préstamos que utilizamos para financiar las operaciones de la empresa y que debemos reembolsar en base a lo acordado con sus prestamistas. Capital leases serían los leasing y que al tener un contrato de largo plazo se tienen que contabilizar como deuda desde el cambio contable que se realizó hace algunos años. Si os fijáis en el balance, tenemos Total Current Assets, que sería el total de activos corrientes, y a partir de ahí se representarían los Total Non-Current Assets, es decir, los activos no corrientes para, entre los dos, componer el total del activo. Igualmente, en el pasivo tenemos Total Current Liabilities, que serían los pasivos corrientes, y a partir de ahí los pasivos no corrientes para conformar, conjuntamente con el anterior, el total del pasivo. Y ya finalmente solamente nos quedaría el equity, que sería los fondos propios, que es lo que realmente pertenece a los accionistas. En el equity, la partida Returned Earnings son las retenciones de beneficios en los años pasados. Es importante, una empresa de calidad, con posibilidad de crecer, normalmente retiene parte de sus beneficios para poder invertirlos en su propio negocio, y esto es un signo positivo siempre que la empresa consiga reinvertir este beneficio a altas tasas de rentabilidad. Minority Interest sería la parte de esa equity que no pertenece al accionista, que pertenece a terceros. Podríamos decir, una empresa que tiene una subsidiaria y de esa subsidiaria, imaginemos que solamente tiene el 70%. El otro 70% es de otros accionistas. Pues por lo tanto, ese 30% sería el minority interest o interés minoritario, que sería la parte proporcional que pertenece a estos terceros accionistas, no accionistas de nuestra propia empresa. Por lo tanto, esta parte del equity no nos pertenece. Para finalizar, tendríamos el total equity. Y aquí es importante, excepto casos muy concretos, que esta partida vaya creciendo. Eso significa que la empresa va creando valor y nuestro trozo de tarta de la empresa va creciendo año a año. Recordaros que en el pasado elaboramos algunos vídeos analizando otros estados financieros como la cuenta de pérdidas y ganancias o los estados de flujo de caja. Arriba a la derecha os dejamos los enlaces si queréis conocer en mayor detalle acerca de estos estados financieros de una empresa. Hemos dado una vuelta al balance, hay cosas del balance por comentar que comentaremos en futuros vídeos. Si tienes cualquier duda sobre lo que hemos comentado, deja un comentario abajo e intentaré aclararte estas dudas. Bueno, sin más, te sigo viendo por el canal. Un saludo fuerte, autodidacta.